Chicos, muy buenas tardes, jóvenes de cuarto medio, esperando que se encuentren muy bien en sus hogares, ya, sus familias. El motivo de este video tiene que ver con la clase que vamos a tener todos los martes a esta hora, a partir de las... bueno, hasta que podamos volver a clase finalmente, ¿ya? Ya chicos, la semana pasada les cuento, tuvimos una reunión con UTP y los profes de media referente a lo que, no sé si alcanzan a ver, que es el temario de la prueba de transición para el ingreso a la Universidad 2021. Y en ese sentido se me pidió ahora que las clases las enfoquemos en los distintos ejes de la prueba. Por tanto, esta presentación va acorde a eso. Les quiero mostrar cuáles son los ejes de la prueba de transición de la prueba de Historia y Ciencias Sociales y cómo lo vamos a trabajar durante todos los martes, ¿ya? Esperando ya volver a clase y poder volver a ver los estimados alumnos, ¿ya? En ese sentido, chiquillos, vamos a ir directo a los ejes, ¿ya?, principales de la prueba, ¿ya? Que el primer eje se llama Historia, ¿cierto?, en perspectiva, Mundo, América y Chile, ¿ya? Parte con lo que es el sentido de Estado-Nación y sociedad burguesa en América y en Europa en el siglo XIX. Materia que llevamos en segundo medio, que me imagino mucho ya se lo olvidó, pero que vamos a recapitular en estas sesiones. ¿Cuál es el contenido principal de esta unidad? Tiene que ver con las ideas liberales y republicanas y su relación con las transformaciones en América y en Europa en el siglo XIX. Es decir, vamos a definir qué es el liberalismo político y económico, ¿ya?, cuáles son sus fundamentos, cuál es su importancia, sus características y cómo eso tiene relación con las independencias que ocurren en América, específicamente en Chile, y con las revoluciones que van a ocurrir en Europa, básicamente con el nacionalismo, la unificación de Italia y Alemania, por ejemplo, ¿ya? Después tenemos que ver el impacto del surgimiento del Estado-Nación en Chile, ¿ya? Es decir, cuál es el modelo republicano que va a elegir Chile, ¿cierto?, una vez que logra su independencia, etc. Luego tenemos que ver la idea del progreso indefinido, ¿ya? La idea del progreso indefinido se basa básicamente en las ideas ilustradas de la racionalización y la ciencia y la revolución industrial, ¿ya? Cómo la revolución industrial trajo un cambio de paradigma en la sociedad, en donde la gente pensaba que el hombre iba a ir progresando constantemente y sin límites, ¿ya? Tenemos que ver cómo se define el progreso indefinido, cómo se vio en Europa y en América, ¿ya? El proceso de revolución industrial, el concepto de imperialismo, ¿cierto?, y lo que fue el impacto de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Luego tenemos que ver el desafío de consolidar el orden republicano y la idea de nación. Esto tiene que ver básicamente en cómo Chile se va a organizar una vez que logre su independencia, cuál va a ser el rumbo que nuestro país va a tomar, cuáles van a ser las ideas principales para organizar, ¿cierto?, un Estado totalmente nuevo. Recuerden, porque habíamos estado dominados por más de 500 años por los españoles, pero resulta que de un día para otro tenemos que aprender a organizarnos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la dificultad? ¿Qué conflicto va a conllevar eso? Es lo que vamos a ver también durante estas clases, ¿ya?, si es que vamos a volver antes. Luego tenemos que ver lo que es la configuración territorial de Chile y su dinámica poblacional, es decir, cómo Chile fue incorporando nuevos territorios a lo largo del siglo XIX. Son importantes, ya lo que fue la Guerra del Pacífico, lo que fue la incorporación de Chiloé, de Rapa Nui, de lo que es toda la zona del extremo sur de Chile, el estrecho de Magallanes, la fundación de Punta Arenas, y lo que fue la colonización del sur de Chile, ¿ya? Todo eso va a tener un impacto geográfico en el siglo XIX y hasta el día de hoy, un impacto geográfico, político, cultural y básicamente económico. Luego tenemos que ver el orden liberal y las transformaciones políticas y sociales a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX en Chile. Aquí tenemos que ver básicamente el auge salitrero, la cuestión social, y cómo se va estructurando la nueva sociedad chilena cuando ya nace la sociedad de clases, ¿cierto? Cuando ya parte la migración campo-ciudad, nacen los hacinamientos, etcétera, etcétera, ¿ya? Y lo que vamos a ver después viene la crisis, totalitarismo y guerra en la primera mitad del siglo XX.
Aquí tenemos que ver cómo son los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, cómo se forma lo que es el totalitarismo europeo, tanto fascismo como nazismo, ¿ya? La Segunda Guerra Mundial y la configuración del nuevo orden mundial, la transformación de la ONU y los derechos universales del hombre, los derechos humanos, que lo va a ver también en Formación Ciudadana y que lo mandé también un trabajo. Bueno, y finalmente los ejes principales que vamos a terminar es con el fortalecimiento del Estado y la democratización social en Chile en la primera mitad del siglo XX. Y sí, vamos a ver el modelo político que estaba instaurado en Chile al inicio del siglo XX, que es el parlamentarismo, sus características, ¿ya? Y cuál va a ser la crisis de este sistema. Los efectos de la gran depresión económica mundial del 1929, ¿ya? El jueves negro en Estados Unidos, la ley de Wall Street, y cómo su efecto fue casi global, igual que esta pandemia, y que Chile fue uno de los países más afectados, si es que fue el más afectado al mundo. Y el proceso de democratización de la sociedad chilena a partir de la mitad del siglo XX, que tiene que ver con la cultura de masa y cómo la sociedad chilena va a ir pidiendo más cosas, ¿ya? Va a pedir ingresando más o va a querer ingresar más a lo que es la política y la participación democrática, especialmente las mujeres también. Y de un mundo bipolar a un mundo globalizado, aquí tenemos que ver, ¿ya? Básicamente la confrontación ideológica de lo que fue la Guerra Fría, ¿cierto? Las características de la Guerra Fría, la formación de Estados Unidos versus Unión Soviética, y cuáles van a ser las fases de esta Guerra Fría, ¿ya? Sus características. Y finalmente, como esta Guerra Fría, ¿cierto? Chile en el contexto de Guerra Fría, transformación estructural, polarización y política. Aquí tenemos que ver los 4 presidentes que están en lo que son los cambios estructurales en Chile, que vimos el año pasado, pero que lo vamos a volver a repasar, que son el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, el gobierno de Eduardo Frei, ¿cierto? Padre, Montalva, y el gobierno de Salvador Allende, y cómo eso se termina en una dictadura bajo un contexto de Guerra Fría. ¿Ya? Eso, chiquillos, eso a grandes rasgos es lo que vamos a intentar ver en estas clases online, y esperando que podamos volver lo más pronto posible para poder verlo, ¿cierto? Compartir, reírnos, etc. ¿Ya? Bueno, en esta clase entonces vamos a partir por lo primero, y que tiene que ver ya con lo siguiente, que es el liberalismo, ¿ya? Los fundamentos del liberalismo político y económico que repercuten en las grandes revoluciones americanas y lo que son las grandes revoluciones europeas, ¿ya? También del siglo XIX, que vamos a intentarnos a profundizar un poco más. ¿Ya, chiquillos? Por lo tanto, lo primero que tenemos que definir es qué es el liberalismo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué nace? ¿Bajo qué contexto? ¿Ya? Lo primero que se pueden dar cuenta es que Europa en el siglo XIX, a inicio del siglo XIX, ¿cierto? A fines del siglo XVIII, está completamente gobernada por monarquías absolutas, excepto un poco Inglaterra, que tenía una monarquía parlamentaria. Pero el resto de Europa, todos los reyes tenían el poder total sobre el resto de la población. De hecho, no eran ciudadanos los que vivían en los reinos, sino que eran súbditos, es decir, tenían que delegar o tenían que depender siempre de lo que el rey diga. Imagínense lo que significa eso. Bajo ese contexto es que nace el liberalismo, ¿ya? Y el liberalismo es un conjunto de ideas y principios defendidos por diferentes autores, filósofos, economistas, políticos de la época, ¿ya? Que nace en Inglaterra a partir del siglo XVIII, ¿ya? Y que esas ideas empiezan a difundirse al resto del mundo, ¿cierto? Desde el siglo XVIII en adelante. Ahora, ¿cuáles son esos principios, ideas que defiende el liberalismo? Son las siguientes, ¿ya? Entonces el liberalismo, como les dije, es un pensamiento político, ¿ya? Que defiende las siguientes ideas. ¿Cuáles son sus fundamentos filosóficos? La libertad, el individualismo y la igualdad. Como dirían los franceses, libertad, fraternidad, igualdad, ¿ya? En este caso, ¿cuál es la importancia que les dan los pensadores liberales a la libertad? La libertad se considera como un derecho inviolable, que se refiere a diversos aspectos: la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, de asociación, de culto, de la libertad de escuchar música, lo que ustedes quieran, de leer lo que ustedes quieran o de pensar lo que ustedes quieran,
¿ya? Cuyo único límite, ¿cuál es el único límite de la libertad? Es básicamente que no afecten la libertad y el derecho del que está al lado tuyo, ¿ya? Y que debe ser, o que debe constituir una garantía frente a la intervención del gobierno en la vida de los individuos. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno no puede designar tu forma de vivir, ¿ya? Tú eres el dueño de elegir cómo quieres vivir y cómo lo deseas vivir, ¿ya? Eso, la libertad conlleva a otro eje fundamental, que es el individualismo, ¿ya? Que considera al individuo primordial como persona única y en ejercicio de su plena libertad por encima de todo aspecto colectivo. Es decir, tú en forma individual generas tus propios intereses y esos intereses son particulares, son solo tuyos. No tienes por qué compartirlo con el otro o no tienes por qué obligarte a hacer lo que otros quieren. La libertad consiste en que a través de tu idea propia, de tu forma individual, puedas realizarte como persona, pero lo que tú quieras, no lo que te obligue el resto, ¿ya? No tiene por qué realizarse en forma colectiva. Todos los sueños se pueden cumplir, pero los sueños que tú quieres, dentro de lo que tú piensas en forma individual, ¿ya? No que te obliguen a hacer algo. Y finalmente la igualdad. La igualdad entre las personas entendida en lo que se refiere a diversos campos como jurídicos y políticos. Es decir, para el liberalismo todos los ciudadanos son iguales ante la ley y ante el Estado. Hecho esencial. Es decir, el pensamiento liberal o el liberalismo elimina lo que es la categoría de sociedad. No existe ciudadano ni de segunda, ni de primera, ni de tercera clase. Todos son iguales ante la ley. Todos deben tener los mismos derechos y todos deben tener los mismos deberes, sin importar tu condición socioeconómica. ¿Por qué? Porque lo que vale es que el Estado te debe entregar las herramientas para que tú puedas desarrollarte y desde tu libertad y desde tu visión individual puedas cumplir tus metas, ¿ya? Eso es. Entonces, ¿cómo podrían definir ustedes el liberalismo? ¿Ya? Ideas, pum. Conjunto de ideas, ¿ya? Que se basa en tres fundamentos filosóficos: en la libertad, en el individualismo y en la igualdad como medio para desarrollarnos como personas, y que el Estado debe contribuir a eso, ¿ya? El Estado debe ser un garante de que todas las personas que están dentro de él puedan desarrollarse bajo estos tres fundamentos filosóficos. Suena bonito, ¿no? Bueno, ¿cuál quizás van a ser los grandes pensadores del liberalismo, tanto político como económico? El señor Stuart, ¿cierto? El señor Rousseau, y de lo que es el ámbito político, y lo que es en el ámbito económico, el señor Adam Smith, que es el padre del capitalismo moderno, ¿ya? Ahora, como estaba diciendo, el liberalismo se va a dividir en dos corrientes: un liberalismo de tipo político o republicano y el liberalismo económico. Hoy día, en esta sesión, vamos a quedarnos solamente con el liberalismo republicano o republicanismo, y en la próxima clase vamos a ver sobre el liberalismo económico y cómo estas ideas llegan a América y provocando lo que son las primeras revoluciones o independencias americanas de España. Por lo tanto, ¿qué es el liberalismo político o republicanismo? Lo primero que debemos decir es que es una teoría política que propone y defiende la república como el modelo de gobierno óptimo para un Estado. Es decir, una vez que logramos nuestra independencia, el modelo a seguir es una república, según ellos. En ese sentido estricto, la república se define en oposición a otras formas clásicas de gobierno, como es la monarquía o la aristocracia. ¿Por qué? Porque la aristocracia es el gobierno de unos pocos, el gobierno, pues, de los mejores, en este caso el gobierno oligárquico de la clase alta. En la monarquía, el gobierno del rey, y la república debería ser el gobierno del pueblo, ¿ya? Ahora, ¿cuáles van a ser los máximos exponentes, cierto, del liberalismo político y republicano? Básicamente el señor John Locke y el señor Montesquieu, ¿ya? Los exponentes del liberalismo político
abogaron por mayor libertad respecto a la monarquía absoluta, por lo tanto van a ser críticos ante la monarquía absoluta. Los principales críticos del rey, todos estos pensadores, van a criticar que una persona contenga todo el poder porque no va a entregar libertad a las personas. ¿Ya? Y muchos de ellos plantearon formas de gobierno más libres. Sin embargo, la mayoría entendió que el republicanismo era el modelo ideal para terminar con los gobiernos monárquicos o con el antiguo régimen. ¿Qué significa entonces tener un gobierno republicano? Primero, separar los poderes del Estado, que el poder ejecutivo, legislativo y judicial esté separado y dividido en forma independiente y autónoma. ¿Ya? Que nadie vuelva a obtener los tres poderes del Estado para sí mismo, para así evitar corrupción y malos gobiernos. Segundo, que el poder reside en el pueblo elige a los representantes. ¿Ya? Bajo esos parámetros es que se forma una república, poderes del Estado separados, ¿ya? Y que el poder soberano lo entrega el pueblo, la gente que vota por los representantes. Y esos representantes tienen un límite de tiempo para estar en el poder. Por eso es que Chile es una república independiente, ¿cierto? República porque los poderes del Estado están separados. República porque el ciudadano elige a sus gobernantes. Y república porque los gobernantes están en un cierto periodo de tiempo, no están para siempre. ¿Ya? Bajo esos parámetros, chiquillos, es que tanto Luke como Montesquieu entendieron que la soberanía emana del pueblo, lo que acabamos de decir. El pueblo es el que debe elegir a los representantes. ¿Ya? Que la propiedad, la vida, la libertad y el derecho a la felicidad son derechos naturales de los hombres. Es decir, a pesar de que hay ciertos, que el pueblo, ¿cierto?, pueda elegir a los gobernantes, estos gobernantes van a tener ciertos límites. ¿Ya? ¿Y cuáles son los límites? Los derechos naturales de los hombres. ¿Y cuáles van a ser esos derechos naturales de los hombres que nadie puede sobrepasar? Son el derecho a la propiedad privada, ¿cierto? Todas las personas tienen derecho a tener su casa, su auto, si lo lleva al mundo moderno, sus cosas, que sean de ellas y no sea del rey, ni del Estado, o sea, ni del rey, ni de la nobleza, ni nada. ¿Por qué? Porque antiguamente el rey era el que, como era gobernaba todas las tierras, el rey era el que entregaba tierra a las personas. Por lo tanto, el rey mismo, si le caía mal, te podía quitar todo. Entonces ellos dicen, no, hay ciertos derechos que tienen que ser indispensables por el simplemente hecho de ser hombre, ¿cierto?, o mujer. ¿Y cuáles son esos derechos? Tener tus propias cosas, que nadie te las pueda quitar. El derecho a la propiedad privada, ¿ya? El derecho a la vida, a la libertad y el derecho a la felicidad. ¿Ya? Son derechos que son propios del hombre y que deben cumplirse y que el Estado debe tratar de ejercer o de ayudar a que las personas puedan lograr obtener eso. ¿Ya? Entonces el Estado debe proteger esos derechos, así como las libertades individuales de los hombres, a través de un gobierno democrático y republicano, que es lo que hemos acabado de explicar. Por lo tanto, si hiciéramos un paréntesis de lo que es el liberalismo político y lo que es el absolutismo, podríamos decir lo siguiente. El liberalismo político es que el poder emana del pueblo hacia las autoridades. ¿Ya? Es decir, las autoridades están ahí, pero no están ahí porque sí, están ahí porque yo, porque tú, porque tus padres, tus abuelos, tus hermanos, tus primos, fueron los que fueron a votar y eligieron para que esa persona hablara por ellos, lo representara. En cambio, en el absolutismo, el poder reside en la figura del rey, quien a su vez lo recibe de Dios, la voluntad divina. Por tanto, lo que diga el rey es incuestionable. ¿Por qué es incuestionable? Porque Dios es el único que lo puede juzgar. En cambio, aquí no, como tú le entregas poder a una persona, y si esa persona hace mal su papel de político, su papel de representante, tú lo cuestionas y una vez que cumple su función, o los años, tú lo puedes cambiar, ¿cierto? Segundo, la división de los poderes del Estado en instituciones autónomas. Lo que acabamos de decir, los poderes del Estado, tanto el ejecutivo, judicial y legislativo, tienen que estar divididos para así evitar corrupción y malos gobiernos. Esa es la idea. En cambio, el monarca, ¿cierto?, el rey concentra todos los poderes del Estado, incluso el poder militar. Entonces el rey hace lo que quiere y nadie lo puede cuestionar. A eso se refiere. Todos los sujetos son ciudadanos ante la ley. Todos los sujetos en un Estado liberal republicano tienen los mismos derechos y los mismos deberes, sin importar tu condición socioeconómica. En cambio, todos los sujetos son súbditos
del rey. Por lo tanto, los sujetos no tienen derecho a cuestionar ninguna decisión que el rey diga. Y las autoridades son elegidas cada cierto tiempo a través de elecciones populares. En cambio aquí los cargos son eternos y familiares. ¿Ya? Para que vayan viendo la diferencia. Y cómo eso va a influir en lo que son las ideas republicanas en América y en Europa en el siglo XIX. Bueno, uno de los quizás hechos más fundamentales y que volvió locos a los europeos en el siglo XVIII, a finales, tiene que ver con el libro que hace el señor Jacques Rousseau, ¿cierto? En 1762, que tiene que ver con el contrato social. ¿Ya? Y el contrato social quizás se podría llamar así como la primera constitución mundial. ¿Por qué? Porque lo que hace Rousseau, ¿cierto? En su contrato social, él nos habla de que hay que encontrar una forma de asociación que defienda a todas las partes de la sociedad, ¿ya? Por el cual uno no se sienta obligado a obedecer, sino que todo lo contrario, uno sea libre para obedecerse a estas leyes. ¿Pero por qué? Porque esas leyes son para todos iguales y todos estamos en el mismo juego y todos tenemos las mismas garantías, ¿ya? Una sociedad utópica donde el contrato social habla de que todos los ciudadanos deben tener los mismos derechos y deberes y las mismas oportunidades para progresar en su desarrollo espiritual, por decirlo así, ¿ya? Y este acto de asociación convierte al instante la persona particular de cada contraste en un cuerpo normal y colectivo, compuesto de tantos miembros como votos tiene la asamblea. Es decir, usted no momento de firmar este contrato social con un Estado, lo que va a hacer, ok, yo me entrego a las decisiones que tú, Estado, me vas a decir cómo yo debo hacer, pero tú, Estado, te comprometes a entregar ciertos derechos para todos, sin importar mi condición socioeconómica. Es decir, esto es literalmente una batalla en combo para las monarquías absolutas, porque está diciendo que la sociedad que debiera existir en el mundo en el siglo XIX, ¿cierto? Perdón, a finales del siglo XVIII, al principio del siglo XIX, era totalmente lo contrario a lo que vivían las personas en ese tiempo, que el rey tenía el poder total de decisión en todo sentido. En cambio, el contrato social dice, no, pues, el rey no tiene todo el poder. El rey tiene que limitarse a cumplir ciertas cosas que debe garantizar a todas las personas, sin importar tu condición socioeconómica, ¿ya? Entonces, esto fue muy importante para los grandes cambios en el siglo XIX, ya el contrato social de Rousseau, que es el primer, se podría llamar así como la primera constitución mundial, en que entrega los primeros derechos y deberes a todos los ciudadanos sin importar tu condición social, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo podemos resumir los principales principios republicanos que emanan del liberalismo político? Primero, la división de los poderes del Estado. Los poderes del Estado tienen que estar divididos. Y además de estar divididos, la Iglesia tampoco debe ingerir en las decisiones del Estado. El Estado tiene que ser un Estado laico. ¿Por qué laico? Porque el Estado tiene que representar a todas las personas que están dentro del territorio y no solo a las personas que sean, por ejemplo, católicas, sino que tiene que representar a todos los que componen el territorio nacional. Por eso el Estado tiene que ser laico y no se debe dejar influenciar por lo que diga la Iglesia Católica, por ejemplo, o ninguna iglesia en general. Y en ese sentido también, el Estado, al dividir los poderes, tiene que tener distintas instituciones que funcionen de forma autónoma y libre para que puedan ejercer bien el poder político. Por eso en los distintos poderes, ¿cierto? Tanto poder ejecutivo, legislativo y judicial, hay distintas instituciones, ¿ya? Que se crean para ejercer el buen uso, ¿cierto?, de la política. ¿Ya? Estamos hablando de la teoría, chiquillos, no desde la práctica. Entonces, primero, división de los poderes, luego viene la representatividad, es decir, las personas que están, o los políticos, ¿cierto?, en sí, no están ahí porque sí, sino porque representan el poder de nosotros, del pueblo, el poder soberano. Nosotros somos los que lo elegimos a ellos y los ponemos en ese pedestal, ¿ya? Y ese puede ser, ¿cierto?, puede estar dentro de un parlamento o de instituciones intermedias. Alcaldía, bueno, parlamento, congreso, intermedia puede ser alcaldes, concejales, etc. Y lo que es la libertad y la igualdad a través de un concepto claro, que es la ciudadanización. Es decir, ya no más súbditos, sino que ahora somos ciudadanos. Y al ser ciudadanos somos iguales todos, ¿ya? Eso nos iguala como personas, nos dignifica si nos queremos llegar a lo que sería hoy en día.
Bueno, y en la próxima clase entonces, chiquillos, vamos a hablar sobre el liberalismo económico y capitalista y cómo eso influyó en las revoluciones americanas. ¿Ya? Bueno, chicos, espero que esta clase les haya servido. A partir de la próxima semana, sí, chiquillos, vamos a ocupar Classroom, ya, porque el jueves nos van a enseñar a ocupar cómo esa plataforma. Así que para que ya vayan sabiendo que la próxima semana vamos a ocupar Classroom y la clase va a ser en vivo, ¿ya? Para que nos conectemos y podamos interactuar de mejor manera. Bueno, eso sería, chiquillos, un abrazo para todos, espero que estén muy bien. Hagan la guía de derecho humano que les di, que igual se relaciona un poco con lo que vamos a ver ahora. Ya, chiquillos, eso, un abrazo para todos, que estén muy bien, adiós.